Universidad Peruana de las Américas. Semana 6. Métodos de estudio. El método significa camino o vía, es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. Las investigaciones científicas se rigen por el llamado método científico, basado en la observación, la experimentación, la recopilación de datos y la comprobación de las hipótesis de partida. ¿Existe alguna diferencia entre técnica y método? Estudiar con método es programar con realismo las condiciones, las tareas y las actividades que garanticen un aprendizaje eficiente, efectivo y eficaz. Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas lógicas que ayudan a mejorar el rendimiento académico y facilitan el proceso de memorización, reflexión, análisis, crítica y aprendizaje. En conclusión, el método es el medio que se usa para llegar a un fin, mientras que la técnica es la herramienta utilizada dentro del método con la que se logra el fin que se desea, por lo cual podemos afirmar que no hay exactamente una diferencia, sino que por el contrario que ambas son complementa. Rías. Métodos de estudio se presenta a través de 1. Prelectura, consiste en realizar una lectura rápida y de familiarización con tus apuntes o material base de estudio. En esta primera lectura deberás subrayar o buscar en un diccionario las palabras que no entiendas o conozcas. 2. Lectura comprensiva, debes poner todos tus sentidos y concentración en esta lectura, porque si la haces bien no tendrás que leer y releer, una y otra vez, lo mismo. Entiende lo que lees y relaciónalo con lo anteriormente aprendido. 3. Notas marginales, no hay que apiadarse de ellas pese a su nombre, todo lo contrario. Al hacer esa lectura comprensiva podemos escribir las cosas o ideas globales más significativas en los márgenes. 4. Subrayado, para esta tarea es importante tener dos colores, uno para las ideas principales y otro para las secundarias. Por supuesto, nada de subrayar todo, sino solo las ideas principales y secundarias y las palabras que sean específicas de esa materia. 5. Esquema, una vez realizados los pasos anteriores, realizamos una estructura de nuestro tema, de tal modo, que con un solo vistazo, podamos ver el tema completo. 6. Resumen, si nuestro esquema es bueno y tenemos retención fotográfica, podemos obviar este apartado. De otro modo, consiste en redactar según el esquema el contenido de cada parte. 7. Memorizar, fijar los conocimientos asimilados en las fases anteriores. Además de este sencillo y básico método de estudio, pero que no todo el mundo estudiantil sigue, te facilitamos otras técnicas de estudio, de memorización y consejos y trucos que pueden resultarte útiles a la hora de estudiar. El método Robinson, EPL2R, es un método de estudio que se divide en 5 pasos o métodos, muy útil para estudiar como técnica. No hay duda que los diferentes métodos de estudio planteados desde hace años, y existentes en definitiva en estos momentos, se convierten en recursos especialmente útiles, importantes y de grandísima ayuda para la mayoría de los estudiantes, gracias a que ofrecen técnicas de estudio adecuadas pascales. Radio mejorar no solo el proceso de estudio, sino sobre todo los resultados que se consiguen luego. Existen diferentes métodos de estudio que en estos momentos pueden utilizar los estudiantes en sus estudios diarios. Uno de los más populares es el conocido método Robinson, comúnmente utilizado en muchas universidades norteamericanas. ¿En qué consiste el método Robinson? Se trata de un método formulado en el año 1970 por el psicólogo del aprendizaje Harry Maddox en su conocida obra Cómo estudiar. Está compuesto por un total de 5 fases: explorar, preguntar, leer, recitar y repasar. O, lo que es lo mismo, EPL2R en su versión simplificada. Las 5 fases del método Robinson. 1. Explorar consiste en echar un vistazo rápido con el objetivo de situarnos en el contexto de la materia con la que debemos trabajar, y que debemos estudiar. Explorando los contenidos del texto, desglosados de forma general en el índice, podemos descubrir, cuáles son las intenciones del autor. Cuál es el objetivo del autor al escribir dicho libro. Por ejemplo, el prólogo del autor o la presentación de la editorial pueden resultar de interés en este punto, ya que nos ayuda a descubrir una consideración sobre el tema que se desarrolla. 2. Preguntar. Cuando el estudiante se encuentra realizando la primera lectura, es importantísimo ir anotando las distintas y diferentes preguntas que se le puedan ocurrir sobre el tema, y que podría, de hecho, contestar el texto. Es decir, hacernos preguntas sobre el propio texto que debemos estudiar,
y que de hecho ya estamos trabajando. Es útil adoptar una actitud crítica, pero también dinámica respecto al mensaje del autor, entrando en diálogo con el texto, y poniéndolo en relación con nuestros conocimientos previos e intereses personales. Podemos, por ejemplo, hacernos preguntas y completar tanto los títulos como los subtítulos con preguntas: ¿qué nos dijo mi profesor sobre este tema? ¿Cuáles son mis conocimientos sobre lo que me dice el libro? 3. Leer debe ser sobre todo una lectura activa de los distintos contenidos que se deben estudiar, y que nos encontramos trabajando. Se recomienda la realización de resúmenes, subrayar los elementos importantes, hacer esquemas. En definitiva, no solo leer de manera activa, sino realizar todas aquellas técnicas que nos sean de utilidad para discriminar entre lo accesorio y lo importante. Se recomienda hacer la lectura de la siguiente manera: realizar la lectura con la máxima concentración. Haz una lectura de un tema completo. Relee los pies de fotos, las imágenes y los gráficos. Pon especial atención en las palabras y frases que el propio texto destaque, por ejemplo, aquellas que se encuentren subrayadas, en cursiva o en negrita. Disminuye la velocidad de lectura en aquellos párrafos que no comprendas. Luego, haz siempre una segunda lectura del texto, subrayando y remarcando las partes del contenido que consideras como más importantes, para que luego te sea más sencillo hacer resúmenes. 4. Recitar. Al terminar de leer un capítulo, vuelve a releer las partes más importantes del contenido, que hayas subrayado y o marcado. Una vez hecho esto, cierra el libro y expresa en voz alta, con tus propias palabras, aquellos conceptos centrales que recuerdes. Se trata de una fase importantísima, ya que es el momento en el que nos contamos a nosotros mismos el resultado de lo que hemos leído, lo que nos será de utilidad para fijar en la memoria los aspectos más importantes. Además, la fase de recitar es útil para mantener un interés y atención activos sobre los contenidos. 5. Repasar. Imprescindible y necesaria. Se trata de una fase fundamental que no solo es recomendable hacerlo horas antes del examen, sino también a lo largo de los días de estudio mediante el denominado como repaso programado. El método Krilprari es un método con claridad y organización a la vez que resulta sencilla su aplicación. Krilprari son siglas que corresponden a cada uno de los 9 pasos que lo componen. Paso 1: concentración, quiere decir que deberás despejar tu mente para realizar el preestudio, el estudio y el postestudio. Tu mente estará solo ocupada por el tema que ocupará el tiempo de estudio. Este procedimiento deberás realizarlo de a poco e irlo prolongando. Y, si es necesario, oculta todo lo que te pueda distraer. Paso 2: revisión. Debes revisar el material con el que cuentas para saber qué dificultades se te pueden presentar y valorar también el esfuerzo que requerirás para realizar el repaso. También te ayudará a saber si es necesaria la intervención de un tutor, así como el esfuerzo intelectual que deberás realizar. Paso 3: interrogación. Es una actividad mental en la que es importante hacer un refuerzo mediante la realización de preguntas, las cuales deberás anotar en tu cuaderno. Lo siguiente es para que entiendas el porqué de prepararte para los cuestionamientos. A. Al plantear preguntas estás haciendo actividades. B. Mantiene la curiosidad en alerta y, en consecuencia, tu concentración permanece activa. C. El grupo de interrogantes te lleva a la realización de un trabajo de investigación. D. El hacer tus propias preguntas te lleva a una mejor realización del estudio. Paso 4: lectura. Comienza la realización del estudio. Leer, captar, ganar. El objeto de estudio se logra a través de la lectura o audición, u observando, lo que significa captar el material de estudio. El objetivo de la lectura es recibir información, ideas, problemas, tesis, conceptos, relaciones, procesos y más. Al leer recibes el material de estudio, irás viendo cuáles son los datos más importantes y cuáles los secundarios. Paso 5: producción. Tiene que ver con reconstruir y transformar en conocimiento la información que obtuviste durante tu estudio. Esto se logra de 2 formas: a. Rehaciendo tus notas, como por ejemplo, resaltar algunos conceptos importantes en tus apuntes. B. Replanteando la información y conocimiento adquiridos. Esta producción es muy importante y de valor cuando produces es más fácil recordar y retener con mayor eficacia la información estudiada. Al producir entiendes mucho y más inteligentemente. Cuando produces ya no haces estudio pasivo y hace tu estudio activo. La producción se puede lograr, analizando, comparando, definiendo, generalizando y particularizando,
resumiendo, evaluando, deduciendo e investigando, siendo estas herramientas importantes para el estudio. Paso 6. Repaso. Después de lograr tu producción, algo frecuente que sucede es un fenómeno llamado curva del olvido, es decir, el desgaste de conocimientos, pérdida. Para lograr que no se produzca, se recomienda repasar metódicamente todo lo estudiado, realizando un repaso con frecuencia. Con ello se logra que los conocimientos se retengan y se puedan recordar. Paso 7. Autoevaluación, es la valoración de tus resultados. La idea es que obtengas una idea clara sobre los conocimientos que has adquirido, así como lo valioso o útil que te resultarán. Paso 8. Refuerzo. Una hipótesis muy válida con respecto al estudio es que no se debería estudiar para un examen, sino para lograr la obtención del conocimiento. Lo importante es hacer crecer los conocimientos que ya has obtenido, complementándolos y reforzándolos con informaciones de otras áreas con las que tengan relación. Paso 9. Integración. Se trata de poder utilizar los conocimientos en otras áreas sin importar lo complicado que pueda parecer. La sistematización de la integración implica tres posibilidades: a. Integración de los materiales de estudio, es decir, darles correlación. En esencia es integrar los conocimientos de una ciencia a otras. b. Manejar el conocimiento en la realidad en que se dan. Básicamente es lograr que el conocimiento adquirido sea significativo, es decir, que se pueda usar. c. Lograr que siempre que veas o observes algún tipo de fenómeno logres relacionarlo y analizarlo con los conocimientos que has adquirido. Tema: 6 métodos de estudio. 1. El método, es el utilizado para llegar a un fin. 2. Las investigaciones científicas se rigen por el llamado. 3. El método científico, está basado en. 4. Las técnicas de estudio, son un de herramientas que ayudan a mejorar el rendimiento académico. 5. Las técnicas de estudio, facilitan el proceso de. 6. Los métodos de estudios, se presentan a través de. 7. El método Robinson, se divide en o. Muy útil para estudiar como. 8. El método Robinson, está compuesto por. 9. Cuando el estudiante se encuentra realizando la 1 era lectura, es importante ir. La distintas y diferentes. 10. Dentro de preguntar, es útil adoptar una actitud, pero también respecto al mensaje del autor. 11. Para leer, se recomienda la realización de. 12. Se recomienda realizar la lectura de la siguiente manera: a. Realizar la lectura con la máxima. b. Haz una lectura de un completo. c. Relee los pies de fotos. y d. Pon especial atención en las y. Que el propio texto destaque. e. Disminuye. De lectura en aquellos párrafos que no comprenda f. Haz siempre una segunda del texto, subrayando y remarcando las partes del contenido que consideras como más importantes. 13. El método Krilprari, es un método con i. 14. La concentración, quiere decir que deberás tu mente para realizar, a. b. c. 15. La interrogación, es una actividad en la que es importante hacer un mediante la realización de. 16. El objetivo de la lectura es recibir. 17. Producción tiene que ver con y en conocimiento la información que durante tu estudio. 18. La autoevaluación, es la de tus resultados. 19. La integración, se trata de poder los en otras áreas sin importar lo complicado que pudiera parecer. Miligramos. Gloria Quispilay Joyos /ULA 2018, y página 6.